Mi marido me engañó con su compañera de trabajo cuando yo estaba embarazada. Estaba de 8 meses de embarazo, con los tobillos hinchados y el corazón lleno de una felicidad que ahora me da vergüenza recordar, cuando entré sin avisar a la habitación 412 del hotel que yo misma había construido con el dinero de mi padre muerto, y encontré a mi esposo desnudo sobre la recepcionista de 23 años que él juraba que solo era una empleada más. Nadie en ese hotel sabía quién era yo. Ese fue mi error, o mi arma, dependiendo de cómo se mire ahora. Me llamo Gretel y para entender por qué esa escena no terminó como cualquier telenovela barata, con gritos, con platos rotos, con una esposa histérica arrancándole el cabello a la otra, tengo que retroceder casi 2 años, a la época en que decidí esconder quién era yo del hombre con el que me iba a casar. Mi padre construyó una cadena de hoteles boutique desde cero, empezando con una posada de 15 habitaciones en la costa que heredó de mi abuela y que convirtió, en 30 años, en 18 propiedades de lujo repartidas por todo el país. Cuando murió, hace 3 años, de un infarto mientras revisaba los balances de la temporada alta, yo me convertí, a los 28 años, en la dueña absoluta de todo. No de acciones, no de una parte, de todo. Mi padre no confiaba en administradores externos ni en juntas directivas. Confiaba en mí, y solo en mí, porque desde los 16 años me había llevado a las reuniones, a las auditorías, a las visitas sorpresa a los hoteles para revisar que el personal no estuviera robando ni maltratando a los huéspedes. El problema es que heredar una fortuna así, siendo joven y mujer, te convierte en un imán para cierto tipo de persona. Lo aprendí rápido, dolorosamente, con un novio anterior que se esfumó en cuanto descubrió que mi apellido no le abriría tantas puertas como él esperaba, porque en ese entonces yo aún no había heredado nada y todavía dependía de la voluntad de mi padre. Después de eso, cuando finalmente heredé, decidí que la próxima vez que alguien me amara, sería a mí, a la mujer, no a la fortuna. Así que inventé una vida paralela. Alquilé un apartamento modesto en un barrio de clase media, lejos de la mansión donde crecí, que quedó cerrada con casi todo el personal despedido y solo un par de cuidadores. Me presenté en redes sociales, en la vida diaria, como Gretel Solano, gerente de recursos humanos de una cadena hotelera, sin especificar cuál, con un salario decente pero normal, un auto usado y una rutina de mujer trabajadora cualquiera. La verdad legal, la que aparecía en los documentos de propiedad, en las escrituras, en los contratos con proveedores, quedó guardada bajo llave, literal y figurativamente, en la oficina de mi abogado de confianza, un hombre que había trabajado con mi padre 20 años y que era la única persona, aparte de mí, que sabía toda la verdad. Conocí a Arturo en una cafetería cerca de ese apartamento falso, hace 2 años y medio. Él trabajaba como recepcionista nocturno en uno de mis propios hoteles, el que quedaba en el centro de la ciudad, aunque por supuesto él no tenía idea de que la mujer que le pedía un café americano todas las mañanas era, en los papeles, su patrona final, la que firmaba, a través de terceros y sociedades, cada uno de sus cheques de sueldo. Arturo era guapo de una manera que no llamaba la atención de inmediato, pero que crecía cuanto más lo conocías. Tenía una risa fácil, sabía escuchar, recordaba los pequeños detalles que le contabas, como el nombre de tu perro de la infancia o el color que odiabas usar en invierno. Me enamoré de él exactamente como quería enamorarme, sin dinero de por medio, sin apellidos, sin la sombra de mi padre pesando sobre cada gesto suyo. Nos casamos al año de conocernos, en una ceremonia pequeña, apenas 30 invitados, en un jardín alquilado, no en ninguno de mis hoteles, porque quería que ese día fuera completamente mío, completamente real, sin la maquinaria de mi imperio detrás. Seguí viviendo la mentira incluso después de casada. Le decía a Arturo que trabajaba en recursos humanos corporativos, que viajaba seguido a capacitaciones, que mi jefe era un hombre llamado Ricardo Fontán, que en realidad era mi abogado, quien aceptó fingir ese papel por lealtad a mi padre y, sospecho, por cariño genuino hacia mí. Cada vez que Arturo preguntaba detalles específicos de mi trabajo, yo desviaba la conversación con la habilidad de alguien que llevaba toda la vida entrenándose para mentir sin parecer que mentía. Sé que suena retorcido. Sé que suena a que yo también engañaba. Pero nunca le fui infiel. Nunca le hice daño a propósito. Solo protegí mi fortuna de la manera en que aprendí a hacerlo desde que era una niña que veía cómo desconocidos se acercaban a mi padre solo por interés. Cuando quedé embarazada, hace casi 1 año, decidí que era momento de contarle la verdad a Arturo. No toda de golpe, pero sí empezar a soltar la cuerda. Le dije que mi puesto en la empresa era más alto de lo que él creía, que en realidad tenía cierta influencia sobre las decisiones de varios hoteles, incluyendo el suyo. Vi algo cambiar en su cara ese día, algo que en ese momento interpreté como orgullo y que ahora, mirando atrás, reconozco como el primer destello de cálculo. Los primeros meses del embarazo fueron, honestamente, los más felices de mi vida. Arturo me cuidaba con una dedicación que parecía sacada de una película, me preparaba jugos, me masajeaba los pies hinchados, se despertaba a las 3 de la mañana cuando yo tenía antojos absurdos de mango con sal. Mi madre, que vive en otro país desde que se volvió a casar tras la muerte de mi padre, me llamaba emocionada cada semana preguntando por el nombre del bebé. Todo parecía perfecto, ese tipo de perfecto que en las películas de terror siempre es la calma antes de que algo se rompa. El quiebre empezó sutilmente, alrededor del 6º mes de embarazo. Arturo comenzó a quedarse haciendo horas extra en el hotel, 2, 3 veces por semana.
Al principio no le di importancia porque en esa época del año había más ocupación por temporada de convenciones y era normal que el personal de recepción trabajara turnos más largos. Pero empecé a notar detalles pequeños, llegaba oliendo a un perfume que no era el mío ni el suyo, dulce, floral, del tipo que usan las mujeres jóvenes que quieren llamar la atención. Empezó a revisar el celular con una actitud defensiva que antes no tenía, girando la pantalla cuando yo entraba a la habitación, contestando llamadas en el balcón con la puerta cerrada. Le pregunté directamente una noche, sentada en la cama con la panza ya enorme, si estaba pasando algo que debiera saber. Me miró con esos ojos que una vez amé y me dijo que estaba estresado por el trabajo, que el nuevo gerente del turno le exigía demasiado, que necesitaba espacio para respirar. Le creí, o quise creerle, porque estaba embarazada de 8 meses y la idea de que mi esposo me engañara mientras yo cargaba a su hijo me parecía tan cruel, tan de otro mundo, que preferí archivar mis sospechas en la carpeta mental de cosas que no quiero mirar. Hubo otras señales que ahora, mirando atrás, resultan casi vergonzosas de tan evidentes que eran. Empezó a hacer ejercicio con una disciplina repentina, algo que jamás le había interesado antes, y compró ropa nueva que decía necesitar para los turnos largos, ropa que a mí, embarazada y con el cuerpo cambiando cada semana, me dolía ver colgada en el closet con las etiquetas recién cortadas. Dejó de tocarme con la misma frecuencia, alegando que temía lastimar al bebé, una excusa que en su momento me pareció tierna y que después entendí como una simple falta de deseo hacia mí, redirigido por completo hacia otra parte. Una noche, medio dormida, escuché su celular vibrar sobre la mesa de noche y vi, apenas un segundo antes de que él lo tomara con una rapidez sospechosa, el nombre de un contacto guardado como turno C, sin apellido, sin foto de perfil. En ese momento pensé que era paranoia hormonal, ese estado mental que todos a mi alrededor insistían en atribuir a los cambios del embarazo cada vez que expresaba una duda razonable. Ahora sé que mi instinto llevaba semanas gritándome una verdad que mi corazón se negaba a escuchar. Fue mi asistente, Renata, quien encendió la alarma que ya no pude apagar. Renata trabajaba conmigo desde antes de que yo heredara la empresa, era de las pocas personas que conocía toda mi doble vida y me ayudaba a mantener el equilibrio entre Gretel la dueña y Gretel la esposa normal. Un viernes por la tarde, mientras revisábamos reportes de ocupación del hotel del centro, ella dudó antes de mostrarme algo en su computadora. Era un reporte de recursos humanos, uno de esos documentos rutinarios que normalmente ni siquiera leo con atención porque confío en mis gerentes de cada propiedad. Pero Renata había marcado en amarillo un nombre, Camila Ortiz, 23 años, recepcionista del turno nocturno, contratada hace 8 meses. Junto al nombre, un comentario de recursos humanos advertía sobre posible relación inapropiada con un compañero de trabajo casado, reportada por otro empleado, sin pruebas concluyentes por el momento. El compañero de trabajo casado, claro, era mi esposo. No lloré cuando lo leí. Me quedé completamente quieta, con una mano sobre mi vientre, sintiendo las pataditas del bebé mientras mi cabeza hacía cálculos fríos, casi clínicos. Le pedí a Renata el expediente completo de Camila. Fotografía, historial laboral, dirección, incluso las cámaras de seguridad del lobby de las últimas semanas, algo a lo que yo tenía acceso total como dueña, aunque nunca antes había necesitado usarlo con este propósito. Pasé esa noche, con Arturo dormido a mi lado ajeno a todo, revisando horas de grabación en mi laptop con los audífonos puestos. Y ahí estaba, en fragmentos que al principio parecían inocentes y que después se volvieron innegables, Arturo entrando a la oficina de recepción después de su turno oficial había terminado, quedándose a solas con Camila detrás del mostrador, las manos de ella rozando su brazo con una familiaridad que no correspondía a compañeros de trabajo comunes, una noche específica en la que ambos desaparecieron del ángulo de la cámara del lobby durante 47 minutos. 47 minutos. Los conté. Los volví a contar. Cada minuto se sentía como una traición separada, acumulándose una sobre otra hasta formar una montaña que amenazaba con aplastarme. No confronté a Arturo de inmediato. Cometí, lo admito, el error o quizás el acierto de querer pruebas irrefutables antes de estallar. Contraté, a través de un intermediario para que nadie relacionara la investigación conmigo, a un detective privado que llevaba años trabajando casos de infidelidad para la empresa cuando sospechábamos de fraudes internos. Le pedí que siguiera a Arturo durante 2 semanas, documentando todo. Esas 2 semanas fueron una tortura lenta. Seguía viviendo mi doble vida, seguía siendo la esposa embarazada y confiada frente a Arturo, sonriendo cuando él me besaba la frente antes de irse a trabajar, mientras por dentro sentía que algo se estaba pudriendo. El detective me enviaba reportes cada 3 días, fotografías de Arturo y Camila entrando juntos a un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad, mensajes de texto que había logrado recuperar de una copia de seguridad en la nube del celular de Arturo, mensajes que hablaban de cuando ella nazca todo va a ser más fácil, la voy a convencer de que nos separemos, tú y yo vamos a poder estar juntos sin escondernos. Ella. Se referían a mi hija. La bebé que yo cargaba con tanto amor era, para ellos, un obstáculo temporal que había que superar, no una vida que estaban a punto de traer al mundo. El detective también descubrió algo que no esperaba, Camila no era tan inocente ni tan joven e ingenua como aparentaba. Tenía un historial de relaciones con hombres casados en al menos 2 trabajos anteriores, en ambos casos terminando con despidos por conveniencia que en realidad ocultaban escándalos similares.
Era, en pocas palabras, una depredadora profesional de matrimonios ajenos, y Arturo había caído, o se había lanzado voluntariamente, directo a su trampa. Pero el giro más doloroso llegó en el último informe, apenas 2 días antes de que yo decidiera actuar. El detective había logrado acceder, a través de una fuente dentro del hotel a la que le pagó discretamente, a un mensaje que Arturo le había enviado a un antiguo compañero de trabajo semanas atrás, mucho antes de que yo notara cualquier cambio en su comportamiento. En ese mensaje, Arturo le confesaba a su amigo que se sentía atrapado desde que supo que sería padre, que la idea de una vida entera atado a la misma persona lo ahogaba, y que Camila lo hacía sentir joven otra vez. No era, entonces, un desliz de un hombre confundido por el estrés, como después intentaría hacerme creer. Era una decisión consciente, alimentada semana tras semana, mientras yo elegía nombres de bebé y pintaba una habitación color lavanda pensando que construíamos algo juntos. Leer ese mensaje fue, extrañamente, más doloroso que ver el video de los 47 minutos perdidos. Un cuerpo se puede perdonar, a veces, como un momento de debilidad. Pero unas palabras escritas con calma, pensadas, enviadas a sangre fría mientras yo dormía a su lado soñando con nuestra hija, esas palabras no dejaban espacio para ninguna excusa. Decidí que la confrontación tenía que ser perfecta. No quería un grito en la cocina de nuestra casa que Arturo pudiera manipular después con lágrimas de arrepentimiento fingido. Quería que él entendiera, en el momento exacto de ser descubierto, exactamente cuánto había perdido. Elegí un martes por la noche, el turno en que sabía, gracias al detective, que Arturo y Camila solían aprovechar la hora de menor ocupación del hotel para encontrarse en una de las habitaciones vacías del cuarto piso, específicamente la 412, que Camila reservaba. A nombre de un huésped falso para que no apareciera como uso interno en el sistema. Fui esa noche al hotel por primera vez en meses sin avisar a nadie de mi llegada, algo que como dueña podía hacer sin levantar sospechas porque técnicamente era mi derecho supervisar cualquier propiedad cuando quisiera. Entré por la puerta de servicio, con mi llave maestra que abría cualquier habitación del edificio, y subí al cuarto piso con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que el bebé también lo sentía, moviéndose inquieto dentro de mí como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Abrí la puerta de la 412 sin tocar. La imagen que encontré se quedará grabada en mi memoria para siempre, no por el morbo de los detalles, que prefiero no repetir, sino por la expresión en la cara de Arturo cuando me vio ahí parada, con mi vientre de 8 meses, con la llave maestra dorada todavía en mi mano temblorosa. Fue una mezcla de terror, de vergüenza y, extrañamente, de confusión, porque en su mente yo era solo una gerente de recursos humanos cualquiera, no alguien con acceso a la llave maestra de un hotel entero. Camila gritó y se cubrió con la sábana. Arturo se quedó paralizado, balbuceando mi nombre como si repetirlo pudiera deshacer lo que yo acababa de ver. No grité. No lloré. Me quedé parada en el marco de la puerta, con una calma que asustaba incluso a mí misma, y le dije a Arturo, con una voz que no reconocí como propia de tan fría, que tenía exactamente 10 minutos para vestirse y bajar al lobby, porque necesitaba hablar con él y con la señorita Ortiz sobre un asunto administrativo urgente. Camila, todavía sin entender nada, preguntó quién demonios era yo para hablarle de asuntos administrativos. Fue entonces cuando le dije mi apellido completo, el verdadero, el que aparecía en las escrituras de ese hotel y de otras 17 propiedades más. El apellido que mi padre había construido durante 30 años y que yo, por amor, había escondido durante casi 3. El color desapareció de la cara de Arturo en tiempo real. Vi cómo las piezas se acomodaban en su cabeza, la gerente de recursos humanos que él creía haber engañado sin consecuencias mayores, la mujer con la que se había casado pensando que tenía cierto poder sobre ella por ser el proveedor económico principal de la relación, era en realidad la dueña absoluta de la empresa que le pagaba el sueldo, la dueña del hotel donde él acababa de traicionarme, la dueña, en resumen, de su destino profesional completo. Bajé al lobby y esperé, sentada en uno de los sillones de cuero que yo misma había elegido en el catálogo de diseño interior hace 5 años, cuando renovamos esa propiedad. El lobby estaba casi vacío a esa hora, solo un huésped solitario revisando su celular junto al ascensor y un botones que pasó junto a mí sin saber que la mujer sentada, con las manos entrelazadas sobre él vientre, era la dueña de todo lo que lo rodeaba. Sentí, en esos 10 minutos de espera, algo parecido a la calma que describen las personas que sobreviven a accidentes graves, esa sensación de estar observando la propia vida desde afuera, como si el dolor todavía no hubiera encontrado la forma de entrar del todo. 10 minutos después, Arturo apareció, pálido, con la camisa mal abotonada, un botón en el ojal equivocado que dejaba un pliegue torcido en la tela, un detalle absurdo en el que me fijé con una precisión casi cruel, como si mi mente necesitara aferrarse a algo pequeño para no desmoronarse por completo. Caminaba despacio, arrastrando los pies, con la mirada baja, como un niño que sabe que va directo al castigo pero que todavía no encuentra las palabras para pedir clemencia. Camila lo siguió unos pasos atrás, todavía con el uniforme del hotel puesto, como si el uniforme pudiera protegerla de lo que venía, con el rímel corrido en los ojos y los brazos cruzados sobre el pecho en un gesto que parecía más de fastidio que de arrepentimiento genuino. Arturo se detuvo frente a mí y abrió la boca varias veces sin lograr que saliera ningún sonido coherente. Vi cómo sus ojos bajaban un instante hacia mi vientre y volvían a subir a mi rostro, y por un segundo pensé que iba a llorar, que iba a arrodillarse ahí mismo en el lobby de mármol a suplicar perdón.
En cambio, lo único que logró articular fue mi nombre, seguido de un esto no es lo que parece tan gastado, tan repetido en cada historia de infidelidad que existe, que casi me dio risa escucharlo en boca del hombre con quien había planeado pasar el resto de mi vida. No le respondí a eso. Le pregunté, en cambio, si sabía cuántas parejas al año pasaban por situaciones similares dentro de las 18 propiedades de la cadena, y si sabía qué hacíamos, como política de la empresa, con los empleados que usaban las habitaciones para encuentros no autorizados. Vi la confusión en su cara, la misma confusión que había visto arriba, en la 412, cuando todavía no entendía por qué yo hablaba con tanta autoridad sobre políticas internas de un hotel donde, según él sabía, yo apenas era una empleada más de otra sucursal. No hice una escena. No necesitaba hacerla. Llamé al gerente general del hotel, que en ese momento estaba en su oficina revisando los reportes nocturnos, y le pedí que bajara de inmediato. Cuando llegó y me vio ahí, entendió de inmediato la gravedad de la situación por mi expresión, aunque todavía no supiera los detalles exactos. Le informé, frente a Arturo y frente a Camila, que ambos quedaban despedidos con efecto inmediato por conducta inapropiada dentro de las instalaciones, uso indebido de habitaciones para fines personales sin autorización, y falsificación de registros de reserva, ya que Camila había estado usando nombres falsos de huéspedes para bloquear la 412 durante sus encuentros. Le indiqué al gerente que preparara los documentos de despido esa misma noche, sin indemnización adicional a la mínima legal, porque las causales eran más que suficientes para un despido justificado sin beneficios extra. Arturo intentó hablar, intentó decir mi nombre, intentó tocarme el brazo. Di un paso atrás y le dije, con la misma voz fría que había usado arriba, que cualquier palabra que quisiera decirme podía dirigirla a mi abogado, porque a partir de ese momento, la única comunicación entre nosotros pasaría por canales legales. Eso fue apenas el principio de la caída, no el final. Lo que Arturo no sabía, lo que nadie fuera de mi círculo más cercano sabía, era que el apartamento donde él y yo vivíamos, el que él creía que rentábamos juntos con nuestros sueldos combinados, en realidad era una propiedad que yo había comprado años atrás bajo el nombre de una de mis sociedades, y que pagábamos renta solo como parte de la actuación de mi vida normal, dinero que en realidad regresaba a mis propias cuentas a través de la sociedad administradora. Al día siguiente de la confrontación, le pedí a mi abogado que iniciara el proceso para que Arturo desocupara el apartamento en un plazo de 30 días, el mínimo legal, alegando que la propiedad necesitaba renovaciones estructurales, sin mencionar jamás que yo era la dueña real. Arturo intentó contactarme durante esos 30 días de 1000 maneras. Mensajes de texto larguísimos explicando que Camila lo había seducido, que se sentía confundido por el estrés de convertirse en padre, que todavía me amaba a mí, no a ella. Llamadas que rechazaba una tras otra. Incluso se apareció una tarde frente a las oficinas centrales de la empresa, un edificio donde nunca antes lo había llevado precisamente para que no conectara los puntos, y ahí, en la recepción, entendió por fin la magnitud completa de lo que había perdido, vio mi nombre en placas doradas, en organigramas enmarcados en las paredes, vio a empleados que se referían a mí como la señora directora con un respeto reverencial que jamás había presenciado en casa. No lo recibí. Le pedí a seguridad que lo acompañara amablemente hasta la salida. El divorcio se procesó con una velocidad que sorprendió incluso a mi propio abogado. Como nunca combinamos bienes reales, ya que todo lo que Arturo creía nuestro era en realidad mío bajo sociedades separadas, el proceso legal fue casi quirúrgico. Arturo se quedó únicamente con lo que había comprado con su propio sueldo modesto de recepcionista, que no era mucho después de años gastando en salidas, regalos y en mantener una apariencia de vida que en realidad yo subsidiaba sin que él lo supiera. Las 5 semanas entre la confrontación y el parto fueron, sin exagerar, las más largas de mi vida. Me mudé de inmediato a la casa de mi infancia, la mansión cerrada que reabrí de emergencia, llamando de vuelta a parte del personal que mi padre había empleado durante años, gente que me conocía desde niña y que me recibió con una discreción absoluta, sin preguntas incómodas, solo con la disposición de ayudarme a preparar una habitación para el bebé que llegaría en cuestión de semanas. Dormía mal, despertándome cada 2 horas con el corazón acelerado, reviviendo en sueños la imagen de la puerta de la 412 abriéndose, una y otra vez, como si mi mente necesitara procesar el trauma en bucle antes de permitirme seguir adelante. Arturo intentó, durante esas semanas, aparecer en el hospital privado donde yo había programado el parto meses atrás, cuando todavía creíamos que seríamos una familia normal. Mi abogado se había adelantado a esa posibilidad y había dejado instrucciones estrictas con la administración. Arturo no tenía autorización para ingresar a mi habitación ni a la sala de partos bajo ninguna circunstancia, a menos que yo lo solicitara expresamente. No lo solicité. Di a luz a mi hija 5 semanas después de la confrontación en el hotel, sola en cuanto a pareja se refiere, pero acompañada por Renata, que no soltó mi mano durante horas, y por mi madre, que voló de emergencia al enterarse de todo y llegó apenas 12 horas antes del parto, con los ojos hinchados de tanto llorar en el avión. La llamé Alma. Mientras la sostenía por primera vez, diminuta, roja, con un llanto potente que llenó toda la habitación, sentí una mezcla de agotamiento físico y una euforia que no tenía nada que ver con Arturo, que ya no dependía de él ni de lo que él hubiera hecho o dejado de hacer.
Sentí una determinación que nunca antes había sentido con tanta claridad. Esa niña iba a crecer sabiendo que su madre nunca se dejó pisotear, que el apellido que llevaba significaba fortaleza, no vergüenza, y que el amor de una madre, cuando es real, no necesita la presencia de un hombre roto para completarse. Pero la historia todavía tenía giros que yo misma no vi venir. 3 meses después del despido, mi abogado me informó que había recibido una notificación curiosa. Arturo estaba intentando conseguir trabajo en otra cadena hotelera de la ciudad, una que resultaba ser propiedad, a través de un fondo de inversión, de un socio comercial cercano a mi padre en vida, un hombre que me conocía desde que yo era niña y que, al enterarse de los detalles de mi divorcio por boca de mi propio abogado durante una cena de negocios, decidió, sin que yo se lo pidiera, directamente, asegurarse de que ninguna de sus propiedades contratara jamás a Arturo. La noticia se corrió, como suele correrse en ese círculo pequeño e interconectado de la industria hotelera de la ciudad, y Arturo se encontró, en cuestión de semanas, vetado silenciosamente de prácticamente cualquier hotel de nivel medio a alto en un radio de cientos de kilómetros. Terminó trabajando en un motel de carretera, de esos que cobran por hora, ganando una fracción de lo que ganaba antes, viviendo en un cuarto rentado porque no le alcanzaba para un apartamento propio. La familia de Arturo, a quienes conocí bien durante nuestro matrimonio y que en su momento me trataron con verdadero cariño, se enteraron de todo por boca de su propia madre, quien llamó a la mía llorando, avergonzada, pidiendo disculpas como si ella tuviera algo que ver con las decisiones de su hijo adulto. Su padre, un hombre orgulloso que había trabajado toda la vida como electricista, dejó de hablarle durante meses, decepcionado no tanto por la infidelidad en sí, sino por el hecho de que hubiera arriesgado una vida estable, un matrimonio con una mujer que él consideraba de buena familia, por un capricho pasajero con una desconocida. Sus hermanas, con quienes yo había compartido cenas de Navidad y cumpleaños, dejaron de invitarlo a las reuniones familiares durante casi un año, y cuando finalmente lo perdonaron, según supe después, fue con la condición tácita de que jamás volviera a mencionar el tema frente a mí ni frente a Alma. Camila, por su parte, tuvo un destino aún más irónico. Descubrí, meses después, a través de comentarios que llegaban indirectamente por antiguos empleados del hotel, que ella había estado, durante todo el tiempo que se acostaba con Arturo, en una relación paralela con un huésped frecuente casado, un empresario que se hospedaba en el hotel 2 semanas al mes por trabajo. Cuando la despedí y su nombre quedó marcado en el sistema interno de recursos humanos de la cadena como no recontratable por conducta inapropiada, ese empresario, al enterarse del escándalo a través de rumores del mismo círculo hotelero, cortó también su relación con ella, temiendo que su propia esposa se enterara. Camila terminó sin trabajo, sin el empresario que la mantenía con regalos y ayudas económicas, y sin Arturo, quien para entonces ya no tenía nada material que ofrecerle. Se enteraron, cada uno por su lado, de que el otro también había quedado en la ruina, y en un giro que solo la vida real puede producir con esa crueldad tan perfecta, decidieron intentarlo de nuevo juntos, como si la miseria compartida pudiera reemplazar el amor que en realidad nunca existió entre ellos, solo conveniencia y atracción pasajera. Se mudaron juntos a un cuarto diminuto encima de una lavandería, según me contó Renata, que mantuvo cierto contacto con antiguos compañeros de trabajo del hotel por pura curiosidad humana. Pasó casi un año completo antes de que Arturo intentara verme de nuevo, esta vez no a mí directamente sino a Alma. Su abogado, uno de oficio porque ya no podía pagar uno particular, presentó una solicitud de régimen de visitas, alegando su derecho como padre biológico. Yo no me opuse al derecho en sí, porque por más que odiara lo que Arturo me había hecho, nunca quise privar a mi hija de conocer a su padre si eso era lo correcto legalmente, pero sí insistí en que las visitas fueran supervisadas durante el primer año, dado el patrón de comportamiento irresponsable que había demostrado. La primera visita supervisada ocurrió en un centro familiar neutral, con una trabajadora social presente. Vi a Arturo a través del cristal de observación, sin que él supiera que yo estaba ahí, sosteniendo torpemente a Alma, que para entonces ya tenía 8 meses y lloraba desconsolada en sus brazos porque no reconocía a ese hombre desconocido y desesperado que intentaba calmarla con una voz que le temblaba. Sentí, contra toda lógica, una punzada de tristeza, no por él, sino por Alma, por la idea de que su padre biológico fuera este hombre roto que apenas podía sostener su propia vida, mucho menos la de una hija. Arturo, según supe después por comentarios de la trabajadora social durante las siguientes visitas, intentó reconstruirse. Consiguió, con mucho esfuerzo, un trabajo estable en una fábrica de empaques, lejos por completo del rubro hotelero que le había cerrado tantas puertas. Se separó de Camila apenas 4 meses después de mudarse juntos, cuando la miseria compartida resultó ser, como suele pasar, insuficiente para sostener una relación que nunca tuvo cimientos reales más allá del deseo prohibido. Ella, la última vez que supe algo de su paradero, se había mudado a otra ciudad, intentando empezar de cero lejos de un círculo hotelero que ya la conocía demasiado bien. Yo, mientras tanto, seguí construyendo. Expandí la cadena de mi padre con 2 hoteles nuevos en los siguientes 2 años, ambos con un enfoque renovado en políticas internas estrictas sobre conducta laboral, políticas que redacté personalmente después de aprender, de la manera más dolorosa posible, cuánto daño puede hacer la falta de control en espacios donde la intimidad y el trabajo se cruzan con tanta facilidad. Dejé de esconder mi identidad por completo. Ya no tenía sentido mantener una doble vida cuando la persona de la que más me había protegido resultó ser precisamente el peligro del que debí protegerme desde el principio.
Alma cumplió 2 años hace unas semanas. Es una niña de risa fácil, igual que su padre alguna vez la tuvo, aunque prefiero pensar que la heredó de mi versión más joven, antes de que la vida me enseñara a caminar con más cautela. Ve a Arturo 2 fines de semana al mes, ya sin supervisión porque él demostró, con hechos sostenidos en el tiempo, que merecía esa confianza básica como padre, aunque nunca la recuperó como esposo ni la recuperará jamás. Nunca volví a saber nada más de Camila. Su nombre desapareció por completo de mi vida el día que salió de esa habitación 412 con la sábana envuelta alrededor del cuerpo, y honestamente, no me interesa saber más. Renata me preguntó una vez, tomando café en mi oficina un viernes por la tarde, si alguna vez sentí lástima por Arturo durante todo ese proceso. Lo pensé varios segundos antes de responder. La verdad es que sí, en momentos aislados, sobre todo al verlo torpe y desesperado con Alma en brazos detrás de aquel cristal de observación. Pero la lástima que sentí nunca fue suficiente para borrar la furia fría que me acompañó cada vez que recordaba los 47 minutos perdidos en la cámara del lobby, o el mensaje donde confesaba sentirse atrapado por la idea de ser padre. Esas dos cosas, la lástima y la furia, aprendieron a convivir dentro de mí sin anularse la una a la otra. Como suele pasar cuando el daño lo causa a alguien a quien alguna vez amaste de verdad. Mi padre solía decirme, cuando yo era apenas una adolescente que lo acompañaba a revisar propiedades los fines de semana, que el verdadero poder nunca se demuestra gritando, sino decidiendo con calma quién se queda y quién se va. En ese momento no entendí del todo lo que quería decir. Lo entendí por completo la noche que abrí la puerta de la 412 y decidí, sin levantar la voz ni una sola vez, el destino profesional y económico de dos personas que habían decidido humillarme mientras yo cargaba una vida nueva dentro de mí. A veces pienso en esa noche, en el momento exacto en que abrí la puerta y encontré a mi esposo con otra mujer mientras cargaba a nuestra hija en el vientre, y me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera heredado un imperio hotelero, si hubiera sido solo una gerente de recursos humanos cualquiera, sin llaves maestras, sin apellidos que abrieran o cerraran puertas en toda una industria. Probablemente habría llorado en esa habitación, habría suplicado explicaciones, habría intentado salvar un matrimonio que ya estaba muerto mucho antes de que yo lo supiera. Pero no fue así. Fui la dueña del lugar donde me traicionaron, y usé cada centímetro de ese poder para asegurarme de que ambos entendieran, de la manera más contundente posible, que jugar con el corazón de una mujer embarazada tiene un precio, y que a veces, solo a veces, ese precio se paga completo, con intereses, sin posibilidad de apelación.